Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Heliodoro. Y lo que voy a contarme lo he guardado desde hace casi 3 años, porque todavía hay noches donde despierto sudando y con tierra metida bajo las uñas, aunque me las lave hasta sangrar. Todo empezó cuando me fui a trabajar a un rancho de cultivo en Songolica, Veracruz. Yo venía de hacer chambas temporales en otros pueblos, cortando café y cargando costales, pero aquella oferta prometía dinero fijo y comida diaria. En ese tiempo necesitaba cualquier cosa para mantenerme ocupado y lejos de ciertos problemas familiares. El rancho estaba escondido entre cerros húmedos, rodeado por caminos de lodo que parecían tragarse las camionetas cuando llovía fuerte. Había una neblina espesa casi todas las mañanas y el frío se quedaba pegado en la ropa hasta mediodía. Dormíamos en unos cuartos de lámina junto al establo, donde el olor a humedad nunca desaparecía. El encargado se llamaba Don Jacinto, un hombre seco, de pocas palabras, que siempre parecía observarnos demasiado tiempo, como si estuviera esperando descubrir algo en nosotros antes de confiar plenamente. La primera semana trabajé limpiando surcos y acomodando herramientas viejas en una bodega llena de costales podridos. Éramos pocos trabajadores. Estaba Severo, que hablaba demasiado cuando tomaba, Mariano, un muchacho callado de Puebla, y 2 hermanos que casi nunca convivían con nadie. Lo raro era que todos evitaban caminar hacia la parte trasera del terreno. Nadie lo decía directamente, pero se notaba. Cuando tocaba trabajar cerca de aquella zona, terminaban rápido y regresaban al rancho sin quedarse ni un minuto más de lo necesario. Yo empecé a notar ese lugar desde el segundo día. Estaba separado por una cerca oxidada y torcida, apenas sostenida por postes podridos. Del otro lado crecían plantas altas, derechas, perfectamente alineadas, más verdes que cualquier milpa alrededor. Parecía tierra fértil y bien cuidada, pero había algo difícil de explicar. A cualquier hora, incluso cuando el sol pegaba directo, las plantas no proyectaban sombra. Mirabas el suelo y todo seguía iluminado igual, como si la luz atravesara los tallos sin tocar realmente aquella parte del terreno. Pensé que era una ilusión por la neblina o el cansancio. Durante varios días me convencí de eso, mientras seguía trabajando. Pero entre más observaba, más incómodo me sentía. Una tarde, cerca de las 6, el sol estaba bajando detrás de los cerros y las sombras del rancho se alargaban sobre el lodo. Las herramientas, los árboles y hasta nosotros dejábamos siluetas largas sobre la tierra mojada. Todo menos aquel terreno. Las plantas seguían iguales, quietas, como recortadas encima del paisaje. Sentí un escalofrío tan fuerte que preferí regresar sin decir nada a los demás. Aquella noche escuché a Severo burlarse del lugar mientras tomábamos café aguado en la cocina común. Decía que todos estaban embrujados por cuentos de rancho y que seguramente escondían droga o algo robado detrás de la cerca. Don Jacinto se puso serio, apenas lo oyó hablar, pero no discutió. Solamente le dijo que no se acercara después del anochecer. Severo soltó una carcajada y siguió tomando aguardiente hasta quedarse dormido sobre la mesa. Antes de irme al cuarto, alcancé a ver que don Jacinto miraba hacia el fondo del terreno con un miedo demasiado real para ser fingido. Esa madrugada me despertó el sonido de pasos afuera del cuarto. Al principio pensé que era alguno de los hermanos yendo al baño, pero luego escuché una risa arrastrada, como de alguien muy borracho hablando solo. Me asomé por una rendija de la lámina y alcancé a distinguir a Severo caminando tambaleándose hacia la cerca oxidada.
Llevaba una botella en una mano y un machete en la otra. La neblina apenas dejaba verlo, pero noté que iba diciendo groserías contra el terreno, como si estuviera retando a alguien escondido entre las plantas inmóviles. Nadie más salió a detenerlo. Lo extraño fue que los perros del rancho comenzaron a chillar apenas él cruzó la cerca. No ladraban, se escondían debajo de las camionetas con la cola entre las patas. Yo seguí mirando desde la ventana mientras Severo avanzaba entre las milpas sin sombra. De repente dejó de hablar. Solamente se quedó quieto mirando hacia adelante, como si alguien acabara de aparecer frente a él. Después levantó lentamente la cabeza, observando algo que yo no alcanzaba a ver desde tan lejos. Entonces la neblina lo cubrió por completo y desapareció. Pensé en despertar a los demás, pero me ganó el miedo. Nadie en aquel lugar parecía ignorar lo que pasaba alrededor de ese terreno. Me acosté otra vez, intentando convencerme de que Severo volvería solo después de dormir la borrachera entre las plantas. Sin embargo, casi no pude pegar el ojo. Toda la noche escuché ruidos afuera del cuarto. Eran sonidos secos, como pasos sobre tierra endurecida, mezclados con murmullos muy bajos que no lograba entender. Cada vez que me acercaba a la ventana, el ruido se detenía de golpe y el silencio regresaba completamente. Al amanecer, faltaba Severo. Don Jacinto reunió a todos y caminamos hacia la cerca sin decir una palabra. La neblina seguía espesa y el aire olía raro, como a madera quemada. Encontramos a Severo parado en medio del terreno, inmóvil, mirando hacia el cerro. Parecía vivo. Tenía los ojos abiertos y la botella todavía colgando de una mano. Mariano quiso acercarse primero, pero don Jacinto lo detuvo con fuerza. Después avanzó despacio hasta ponerse frente a él. Nunca voy a olvidar la expresión del encargado mientras extendía la mano para tocarle el hombro. Apenas lo rozó. El cuerpo de Severo se vino abajo como si estuviera hecho de polvo seco. No cayó pesado ni dejó sangre. Solamente se desmoronó en una nube gris que el viento arrastró entre las plantas. Lo único que quedó completo fueron sus ojos abiertos, hundidos entre aquella ceniza caliente. Uno de los hermanos vomitó ahí mismo. Mariano comenzó a rezar temblando. Yo me quedé congelado mirando el suelo, incapaz de entender cómo un hombre podía terminar así en unas cuantas horas. Pero lo peor fue notar que las plantas seguían moviéndose suavemente alrededor de los restos. Don Jacinto nos obligó a regresar al rancho antes de que saliera completamente el sol. Nadie habló durante horas. Cerca del mediodía me llamó aparte a la bodega y cerró la puerta. Tenía la cara cansada, como alguien que llevaba demasiado tiempo ocultando algo insoportable. Me explicó que aquel terreno existía desde antes del rancho y que los antiguos dueños hicieron un pacto para mantener fértiles las tierras. Según él, cada luna nueva alguien debía quedarse solo dentro del terreno hasta el amanecer. Si nadie entraba, la tierra escogía por sí sola y siempre cobraba peor de lo debido. Después de lo de Severo quise largarme inmediatamente, pero el problema era que estábamos aislados entre los cerros y la camioneta del rancho no saldría hasta varios días después. Además, don Jacinto parecía vigilarnos todo el tiempo. Nadie volvió a mencionar lo ocurrido, aunque el miedo se notaba en las caras de todos. Mariano ya no dormía bien y los hermanos evitaban incluso mirar hacia la cerca oxidada. Yo intentaba convencerme de que el encargado estaba loco, pero había visto a un hombre convertirse en ceniza frente a mis propios ojos. No había forma de olvidar eso. 2 noches después, escuché algo golpeando la pared de lámina junto a mi cama. Eran golpes suaves, constantes, como uñas raspando metal húmedo. Pensé que podía ser una rama movida por el viento, pero afuera no corría aire. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. Del otro lado solamente había oscuridad y neblina. Cuando estaba por regresar a la cama, escuché claramente mi nombre, susurrado desde el fondo del terreno.
No era una voz fuerte, sonaba apagada, seca, parecida a la voz de Severo cuando estaba borracho después de trabajar bajo el sol. Al día siguiente, amanecieron marcas alrededor del cuarto. Eran huellas descalzas sobre el lodo, pero no parecían humanas. Los dedos eran demasiado largos y estaban hundidos profundamente, como si quien las dejó pesara muchísimo. Don Jacinto las vio y solamente agachó la cabeza. Más tarde me llamó otra vez a la bodega y me dijo que la luna nueva llegaría esa misma noche. Recuerdo perfectamente cómo evitaba verme directo mientras hablaba. Luego sacó una botella de alcohol y un cuchillo viejo. Me explicó que me tocaba entrar porque la tierra ya me había escuchado responderle. Sentí un terror tan fuerte que pensé en escapar corriendo hacia el monte, aunque me perdiera entre los cerros. Pero antes de anochecer, Mariano intentó hacerlo primero. Lo vimos brincar la cerca principal y correr hacia el camino lodoso. Apenas llegó a los árboles, empezó a gritar desesperado. Corrimos hasta donde estaba, creyendo que se había caído, pero no encontramos nada. Solamente quedaron sus botas hundidas en el lodo y un rastro largo sobre la tierra, como si algo enorme lo hubiera arrastrado entre la neblina. Después de eso, nadie volvió a discutir con don Jacinto. Cuando oscureció, el encargado me llevó hasta la entrada del terreno sin sombra. Me entregó la botella y el cuchillo, aunque nunca entendí para qué servían realmente. Lo último que me dijo fue que no mirara directamente a las plantas cuando comenzaran a moverse. Después cerró la cerca detrás de mí y me dejó completamente solo. El silencio ahí dentro era diferente, pesado, como si el aire estuviera tapando cualquier ruido del exterior. Caminé unos metros entre las milpas y enseguida sentí que el frío desaparecía. La tierra estaba tibia, casi caliente bajo mis botas mojadas. Pasaron horas o quizá minutos. El tiempo comenzó a sentirse extraño dentro de aquel lugar. Las plantas empezaron a crujir lentamente, aunque no hubiera viento. Escuché murmullos alrededor, decenas de voces hablando al mismo tiempo debajo de la tierra. Luego vi figuras paradas entre las milpas. Algunas parecían personas, otras no alcanzaban forma completa. Todas me observaban inmóviles. Entre ellas distinguí claramente a Severo, todavía cubierto de ceniza gris, con los ojos abiertos apuntando hacia mí. Entonces las plantas comenzaron a inclinarse en mi dirección, como si algo gigantesco avanzara oculto debajo del suelo húmedo. Quise correr hacia la cerca, pero las piernas dejaron de responderme apenas aquellas figuras comenzaron a acercarse entre las plantas. No caminaban normalmente. Se movían dando pequeños tirones secos, igual que cuerpos colgados por hilos invisibles. El aire se volvió espeso y empecé a escuchar un zumbido dentro de los oídos, parecido al ruido de miles de insectos atrapados. Severo seguía al frente de todos. Tenía la boca abierta y de ella salía tierra húmeda cada vez que intentaba hablar. Entonces entendí que aquello no quería matarme rápido. Quería que permaneciera ahí escuchándolo. Las plantas comenzaron a doblarse alrededor de mí, formando un círculo cerrado. Sentí algo rozándome los tobillos debajo de la tierra, como manos enterradas tratando de sujetarme. Saqué el cuchillo por puro instinto y empecé a tirar golpes al aire mientras retrocedía. Las figuras no reaccionaban, solamente observaban en silencio. Después, escuché voces mezcladas saliendo desde abajo del suelo. Eran murmullos de hombres, mujeres y niños repitiendo palabras incomprensibles. Entre todo ese ruido, alcancé a distinguir una frase clara pronunciada muchas veces, siempre igual. Alguien debía quedarse para que los demás pudieran seguir viviendo. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Recuerdo haber caído de rodillas mientras la tierra vibraba debajo de mí. Las plantas se agitaban violentamente, aunque el aire seguía inmóvil. Frente a mí apareció algo imposible de describir completamente. No tenía forma exacta,
pero parecía estar hecho de cuerpos hundidos unos dentro de otros, moviéndose lentamente bajo una capa de tierra negra y raíces mojadas. Sentí un dolor insoportable en la cabeza apenas levantó aquello que parecían ojos. Fue entonces cuando entendí que el terreno no estaba embrujado, estaba alimentándose desde hacía generaciones enteras. La voz de don Jacinto comenzó a escucharse detrás de la cerca. No gritaba desesperado. Repetía instrucciones como si hubiera hecho aquello demasiadas veces antes. Me ordenó beber el alcohol y enterrarlo en el centro del terreno junto con el cuchillo. Apenas pude moverme, pero lo hice porque sentía que si dejaba de obedecer algo, iba a meterse dentro de mí. Cavé con las manos hasta que los dedos comenzaron a sangrar. Cuando enterré ambas cosas, todas las voces se callaron de golpe. Después, las figuras empezaron a hundirse lentamente entre las plantas inmóviles. Desperté al amanecer tirado cerca de la cerca oxidada. Tenía fiebre, las uñas rotas y las manos llenas de tierra seca. Don Jacinto estaba sentado esperándome, fumando en silencio. No dijo nada sobre lo ocurrido. Solamente me ayudó a levantarme y me llevó al rancho. Esa misma tarde me explicó lo último que faltaba entender. El terreno siempre elige a alguien que sobreviva para reconocer al siguiente. Según él, la tierra cambia a quienes escucha. Desde aquella noche comencé a notar cosas extrañas en las personas nuevas. Algunas cargaban encima el mismo olor húmedo que tenía Severo antes de entrar. Me fui de Zongólica meses después, pero nunca pude escapar realmente de aquello. A veces despierto antes del amanecer, sabiendo exactamente cuándo habrá luna nueva, aunque no mire el calendario. También puedo reconocer a quienes serán llamados por la tierra apenas les veo los ojos. Hace poco entró un muchacho nuevo, donde trabajo ahora, en unas bodegas cerca de Orizaba. Cuando pasó junto a mí, sentí el mismo olor a tierra mojada y ceniza caliente. Lo peor no es escuchar a la tierra hablarme cada noche. Lo peor es que ya aprendí a entender lo que quiere. Me llamo Darío y desde hace semanas cargo algo que no he podido contar completo porque todavía siento vergüenza y miedo de recordarlo. Trabajo grabando documentales independientes sobre creencias populares y rituales antiguos en distintos pueblos del país. Siempre pensé que nada podía impresionarme ya, porque había visto entierros simbólicos, limpias con sangre de gallina y ceremonias bastante raras. Pero lo que viví en Morelos fue distinto. Desde que regresé, no puedo dormir sin dejar la televisión prendida toda la noche. Todo empezó cuando viajé a Tepoztlán para grabar material sobre comunidades aisladas que todavía conservaban prácticas religiosas mezcladas con supersticiones muy viejas. Llegué durante la temporada de lluvias, cuando las calles huelen a tierra mojada y el aire baja frío desde el monte. Me hospedé en una posada pequeña cerca del mercado. Durante los primeros días entrevisté curanderos, rezanderas y campesinos ancianos. La mayoría repetía historias conocidas, cosas sobre nahuales, apariciones o entierros clandestinos. Nada realmente fuera de lo normal para mí. Una tarde entré a una cantina casi vacía porque empezó a llover muy fuerte. Había un anciano sentado junto a la ventana tomando mezcal solo. Tenía las manos manchadas como de tierra vieja y las uñas completamente negras. Cuando escuchó que yo buscaba historias raras para el documental, empezó a observarme sin parpadear. No sonreía ni parecía borracho. Me preguntó cuánto estaba dispuesto a grabar si encontraba algo auténtico. Le dije que mientras fuera real, grabaría cualquier cosa. Entonces mencionó un poblado escondido en el Cerro Chalchihuites. El viejo habló despacio, como si estuviera cuidando cada palabra. Dijo que muy poca gente subía hasta allá porque los habitantes no querían visitantes. Según él, ahí la religión se practicaba de una manera antigua, cruda y silenciosa.
Comentó que incluso los pobladores de otras comunidades evitaban pasar cerca durante la noche. Quise preguntarle más, pero empezó a ponerse nervioso. Miraba constantemente hacia la puerta de la cantina. Antes de irse, escribió unas indicaciones en una servilleta mojada y me dijo que no subiera después del atardecer. Pasé casi toda la noche pensando en eso. La idea de encontrar una comunidad realmente aislada era perfecta para el documental. A la mañana siguiente, preparé mi cámara, baterías, micrófonos y una mochila ligera con agua y comida. No le avisé a nadie exactamente a dónde iba porque pensé regresar el mismo día. El camino comenzaba detrás de unas casas viejas, subiendo entre vegetación espesa y piedras húmedas. Mientras avanzaba, el ruido del pueblo desapareció poco a poco hasta quedar solamente el sonido de insectos y viento entre los árboles. Después de más de 2 horas caminando, empecé a notar algo raro. No había pájaros ni perros, ni siquiera insectos cerca del sendero más alto. El silencio era tan pesado que alcanzaba a escuchar mi propia respiración dentro de los oídos. Cuando finalmente vi las primeras casas de adobe entre la neblina, sentí un vacío extraño en el estómago. El poblado parecía detenido en el tiempo. Ninguna puerta estaba abierta, ningún niño corría por las calles. Y en medio de todo sobresalía una iglesia oscura con las ventanas completamente selladas. Avancé despacio por las calles de tierra intentando convencerme de que solamente era un pueblo desconfiado. Algunas ventanas tenían telas colgadas por dentro, como si quisieran impedir que alguien mirara hacia afuera. Había figuras hechas con ramas secas amarradas encima de varias puertas, todas iguales como símbolos de protección. Saqué la cámara para grabar ambiente, pero sentí una incomodidad inmediata, algo parecido a cuando uno entra sin permiso a una casa ajena. Aún así, seguí caminando hasta llegar frente a la iglesia abandonada del centro del poblado. La fachada estaba descarapelada y tenía grietas profundas que parecían venas negras atravesando el adobe. La puerta principal permanecía entreabierta, aunque alrededor no había nadie. Cuando empujé para entrar, me golpeó un olor insoportable a cera derretida mezclada con cabello quemado. El interior estaba casi oscuro, apenas iluminado por veladoras acomodadas directamente sobre el piso. No había santos ni imágenes religiosas normales. El altar estaba cubierto con telas negras y manchas oscuras que parecían viejas quemaduras. Sentí ganas de salir inmediatamente, pero escuché pasos acercándose detrás de mí. Era una mujer anciana muy delgada, vestida completamente de gris. Tenía los ojos irritados y las manos llenas de cicatrices pequeñas. Me preguntó qué buscaba ahí arriba. Le expliqué lo del documental y mencioné al hombre de la cantina. Cuando escuchó eso, cambió la expresión del rostro y bajó la mirada hacia el suelo. Me dijo que debía irme antes de que oscureciera porque esa noche habría rezo. Pregunté si podía grabarlo. La mujer tardó varios segundos en responder. Finalmente dijo que nadie grababa el rezo y seguía siendo el mismo después. La seguí afuera intentando obtener más información, pero dejó de hablarme completamente. Mientras caminaba por el pueblo, noté personas observándome desde las esquinas sin acercarse demasiado. Todos parecían cansados, como si llevaran días sin dormir. Algunos tenían marcas oscuras alrededor del cuello y otros escondían las manos dentro de la ropa. Empecé a sentirme fuera de lugar. Pensé en bajar antes de que anocheciera, aunque algo dentro de mí insistía en quedarme. Era una mezcla absurda entre curiosidad profesional y una sensación difícil de explicar, casi como un llamado silencioso. Cuando cayó la noche, el pueblo quedó sumido en una oscuridad rarísima. No había focos ni lámparas encendidas, solamente pequeñas velas dentro de las casas. Decidí esconderme cerca de la iglesia para grabar aunque fuera un poco del ritual. A eso de las 9 de la noche, comenzaron a aparecer personas caminando lentamente hacia el templo.
Nadie hablaba, todos llevaban la cabeza agachada y cargaban veladoras cubiertas con vasos rojos. Esperé hasta que entraron y luego me acerqué por una ventana rota desde donde podía mirar hacia el interior sin ser visto. Lo que presencié ahí adentro todavía me revuelve el estómago cuando lo recuerdo. Había unas 30 personas arrodilladas formando un círculo alrededor del altar cubierto de negro. No rezaban normal, las voces sonaban invertidas, como si repitieran oraciones al revés, con una entonación grave y ahogada. Al principio pensé que era sugestión mía, hasta que vi una figura hincada frente al altar. No tenía rostro. Donde debía estar la cara, solamente había piel lisa, estirada completamente. Entonces alguien me sujetó fuerte del brazo desde atrás antes de que pudiera correr. Me arrastraron hacia el interior de la iglesia entre varios hombres sin decir una sola palabra. Intenté zafarme, pero tenían una fuerza extraña, desesperada, como si estuvieran protegiendo algo mucho más importante que ellos mismos. Mi cámara cayó al piso y escuché cómo se rompía contra las bancas de madera. El rezo nunca se detuvo. Seguía sonando al revés, grave y repetitivo, vibrando dentro del pecho como un motor viejo. Cuando me obligaron a arrodillarme frente al altar, pude ver que la figura sin rostro seguía completamente inmóvil, respirando apenas. El calor dentro del templo empezó a volverse insoportable. Las veladoras derretían cera directamente sobre el piso y el olor a cabello quemado era cada vez más fuerte. Una mujer colocó ambas manos sobre mi cabeza mientras los demás continuaban rezando. Sentí algo húmedo correrme por el cuello y pensé que era sangre, pero era aceite espeso mezclado con ceniza. Quise gritarles que me dejaran salir, aunque apenas podía abrir la boca. Había una presión horrible en el ambiente, como si el aire estuviera apretándome lentamente los pulmones desde adentro. Después me quitaron la chamarra y me obligaron a inclinarme sobre el altar. Escuché como alguien afilaba una hoja metálica muy cerca de mí. El primer corte llegó en la parte baja de la espalda. No fue profundo, pero ardía muchísimo. Luego siguieron más. Movían el cuchillo lentamente, grabando líneas y figuras sobre mi piel mientras el rezo aumentaba de volumen. Intenté moverme varias veces, aunque cada persona alrededor me sostenía con fuerza. Sentía la sangre escurriendo hasta la cintura y mezclándose con algo caliente que derramaban constantemente encima de las heridas abiertas. No sé cuánto tiempo duró aquello. Perdí completamente la noción mientras escuchaba las voces repitiendo las mismas frases invertidas una y otra vez. Hubo un momento en que la figura sin rostro se levantó frente al altar. Todos guardaron silencio inmediato. Pude escuchar claramente su respiración húmeda dentro de la iglesia. Caminó despacio hacia donde yo estaba y colocó una mano helada sobre mi nuca. Sentí un escalofrío brutal recorriéndome entero. Entonces alguien murmuró muy cerca de mi oído que ya podía irme, pero jamás debía voltear al bajar del cerro. Me soltaron de golpe y quedé tirado sobre el piso. Nadie intentó detenerme cuando me levanté tambaleando. Salí corriendo de la iglesia sin recoger la cámara ni la mochila. El pueblo entero permanecía en silencio absoluto, como si estuviera vacío otra vez. Empecé a bajar por el sendero casi a ciegas mientras escuchaba pasos detrás de mí entre los árboles. Recordé la advertencia y no volteé ni una sola vez. Aún así, podía sentir que algo venía siguiéndome muy cerca. A ratos incluso alcanzaba a escuchar respiraciones distintas mezclándose con la mía. Llegué a Tepoztlán cerca del amanecer completamente cubierto de lodo y sangre seca. En la posada, la encargada quiso llamar a un médico, pero le dije que me había caído durante la caminata. Apenas cerré la puerta del cuarto, revisé mi espalda usando el espejo del baño. Los cortes formaban símbolos extraños, figuras curvas unidas por líneas profundas alrededor de la columna. Lo peor fue notar que las marcas parecían moverse lentamente debajo de la piel,
como si algo pequeño vibrara dentro de cada herida, mientras un murmullo lejano comenzaba a llenar la habitación. Regresé a mi casa en Ciudad de México 2 días después, creyendo que lejos del cerro todo terminaría poco a poco. Tiré la ropa ensangrentada, cancelé las entrevistas pendientes y le dije a mis compañeros del documental que había sufrido una infección estomacal. Durante las primeras noches apenas dormí. Cada vez que apagaba las luces sentía la necesidad absurda de revisar la puerta principal y las ventanas. Las marcas de la espalda seguían ardiendo. A veces despertaba con la sensación de que alguien acababa de tocarme entre los hombros mientras dormía profundamente. Una madrugada me levanté por agua y escuché algo extraño proveniente de la televisión apagada de la sala. Al acercarme, distinguí un murmullo bajísimo, casi eléctrico. Era el mismo rezo invertido de la iglesia. Pensé que estaba imaginándolo por el cansancio, pero cuando puse atención, reconocí claramente algunas voces del pueblo. Desde entonces comenzó a pasarme seguido. El sonido aparecía mezclado entre anuncios de radio, ventiladores, tráfico o llamadas telefónicas. Siempre estaba ahí, escondido debajo del ruido cotidiano, repitiendo las mismas frases lentas y arrastradas que escuché aquella noche. Las heridas tampoco sanaban normal. Aunque cerraron rápido, las líneas debajo de la piel seguían moviéndose como gusanos diminutos. Fui con un médico particular pensando que quizá era una infección nerviosa provocada por los cortes. Me revisó durante varios minutos sin entender qué estaba viendo. Dijo que jamás había observado cicatrices reaccionando así al sonido, porque eso era lo peor. Cuando había mucho ruido cerca de mí, las marcas vibraban más fuerte. En el metro, en mercados o avenidas llenas de gente, sentía la espalda retorcerse lentamente bajo la ropa. Con el paso de las semanas, empecé a cambiar también por dentro. Dejé de soportar las iglesias normales. Cada vez que veía una cruz o escuchaba rezos católicos, me daban náuseas horribles. En cambio, durante las noches me sorprendía dibujando los símbolos de mi espalda sobre hojas, paredes o vidrios empañados sin darme cuenta. Varias veces desperté sentado frente a la puerta principal de mi departamento, completamente vestido y con las llaves en la mano. Lo más inquietante era sentir una necesidad constante de regresar al cerro, como si algo me estuviera llamando desde allá arriba. Intenté resistirme ignorando todo aquello. Dejé de trabajar, desconecté aparatos eléctricos y pasé días encerrado tratando de no escuchar ningún ruido. Funcionó un tiempo, hasta que una tarde encontré un archivo de video nuevo dentro de mi computadora. Yo nunca lo grabé. Duraba apenas 30 segundos. La imagen mostraba el interior de la iglesia completamente oscuro. Al final aparecía la figura sin rostro mirando directamente hacia la cámara. Entonces levantaba lentamente la cabeza y detrás comenzaba a escucharse mi propia voz, repitiendo el rezo al revés junto con las demás personas. Esa misma noche entendí que no iba a librarme solamente escondiéndome. Quemé todas mis notas, destruí los discos duros del documental y abandoné el departamento antes del amanecer. Desde entonces vivo cambiando constantemente de lugar porque los murmullos siempre terminan encontrándome otra vez. Las marcas ya cubren casi toda mi espalda y algunas mañanas despierto con tierra húmeda dentro de las uñas, aunque juro no haber salido mientras duermo. Lo peor no es el miedo. Lo peor es aceptar que cada día me cuesta más trabajo recordar por qué alguna vez quise escapar de aquel pueblo. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Buenas noches, Nero. Me llamo Refugio C.
y lo que voy a contar ocurrió hace muchos años, cuando todavía vivía en Álamos, Sonora, trabajando en lo que saliera para mantenerme. En aquel tiempo acepté cuidar una casona antigua ubicada del otro lado del río Cuchujaqui. Los dueños se habían ido mientras resolvían la venta del terreno y necesitaban a alguien que se quedara unas semanas vigilando. Me ofrecieron buen dinero y como acababa de quedarme sin trabajo, acepté sin pensarlo demasiado, aunque desde el principio algo me incomodaba del lugar. La casa estaba retirada de las demás construcciones, casi escondida entre árboles secos y bardas derrumbadas. Era una construcción colonial enorme, con corredores largos, techos altísimos y un patio interior lleno de maleza. Cuando llegué por primera vez todavía era de tarde, pero aún con el sol encima se sentía fría y pesada. No tenía electricidad desde hacía años, así que me dejaron varios candiles y cajas de cerillos. También me advirtieron que las tuberías estaban dañadas y que algunas habitaciones permanecían cerradas porque el piso podía hundirse. La primera noche traté de mantenerme ocupado para no pensar demasiado en el silencio. Encendí un candil en la cocina y otro en el cuarto donde iba a dormir. El viento hacía rechinar las ventanas y las ramas golpeaban las paredes como si alguien quisiera entrar. Cerca de la medianoche, empecé a escuchar ruidos secos provenientes del pasillo principal. Pensé que serían animales metidos entre el techo o las paredes viejas. La casa era tan antigua que cualquier ruido parecía multiplicarse y viajar por todos lados al mismo tiempo. Los siguientes días recorrí varias habitaciones buscando goteras o señales de que alguien hubiera entrado antes. Encontré muebles cubiertos con sábanas amarillentas, cuadros rotos y santos sin ojos acomodados en nichos llenos de polvo. Había un olor constante a humedad vieja mezclada con cera quemada. Lo raro era que ciertas puertas aparecían abiertas, aunque yo recordaba haberlas cerrado antes de dormir. Al principio me convencí de que el aire hacía moverse todo, porque necesitaba creer que existaba una explicación sencilla para cada cosa extraña que encontraba. La tarde del tercer día, fui al pueblo para comprar comida y veladoras. En una tienda cercana a la plaza, mencioné la casa sin darle importancia, pero el silencio que siguió me dejó incómodo. Una señora dejó de acomodar mercancía y un hombre viejo me preguntó si realmente estaba durmiendo ahí. Cuando le dije que sí, solo me respondió que no me quedara despierto después de medianoche. No quiso explicar nada más. Nadie quiso hacerlo. Cambiaron de tema tan rápido que terminé pagando y saliendo con una sensación muy rara en el estómago. Aquella misma noche comenzó algo que todavía me cuesta recordar sin sentir escalofríos. Estaba sentado junto al candil leyendo una revista vieja cuando escuché claramente unos pasos dentro de la pared detrás de mí, no arriba del techo ni afuera, adentro. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara encerrado entre los muros. Después vino un golpe seco y el sonido se detuvo de inmediato. Me quedé congelado varios minutos mirando la pared oscura hasta que entendí que los pasos acababan justo debajo del piso donde estaba sentado. Esa madrugada ya no pude dormir. Me quedé sentado con el candil entre las manos, esperando volver a escuchar algo, pero el silencio terminó siendo peor. Cerca de las 3 de la mañana, comenzaron unos crujidos lentos en el pasillo principal. Abrí apenas la puerta del cuarto y alcancé a ver una sombra desplazándose frente a los arcos. No caminaba normal. Se movía como flotando, cubierta con algo parecido a una túnica oscura. Cuando levanté más el candil, la figura desapareció detrás de una columna sin producir ni un solo ruido. Al amanecer, recorrí el pasillo buscando huellas o cualquier explicación. El suelo estaba lleno de polvo viejo, pero no había marcas de zapatos ni señales recientes. Mientras revisaba las paredes, noté algo raro junto a una escalera clausurada. Había una línea oxidada atravesando el piso,
como si alguna vez hubiera existido una puerta oculta. Quité unos costales podridos y encontré una trampilla de hierro casi pegada al suelo por el óxido. Tardé varios minutos en abrirla porque parecía sellada desde hacía muchísimo tiempo. Debajo de la trampilla descendían unos escalones angostos de piedra húmeda. El olor que salía era insoportable, parecido al agua estancada mezclada con tierra podrida. Bajé apenas unos metros alumbrándome con el candil y descubrí un túnel estrecho, reforzado con paredes antiguas. Lo más extraño eran las piedras del fondo. Habían sido colocadas formando una especie de muro improvisado. Varias tenían cruces talladas, pero estaban deformes, torcidas hacia abajo, como símbolos hechos por alguien que no sabía exactamente cómo debía verse una cruz verdadera. No me atreví a mover las piedras. Regresé arriba sintiendo un dolor fuerte en el pecho, como si el aire de abajo me hubiera enfermado. Cerré la trampilla y arrastré un mueble encima para olvidarme del asunto. Todo el día intenté convencerme de que aquel túnel probablemente conectaba con alguna mina vieja o con drenajes antiguos del pueblo. Pero mientras caía la noche, empecé a notar algo peor. En ciertas partes de la casa el aire se volvía helado sin razón, incluso donde no entraba nada de viento. La segunda noche fue mucho más pesada. Desde temprano sentía que alguien caminaba detrás de mí cada vez que cruzaba el corredor central. Los candiles se apagaban solos, aunque no hubiera corrientes de aire. Cerca de la medianoche escuché murmullos muy bajos provenientes del patio interior. Me asomé pensando que quizá habían entrado personas a robar, pero no vi a nadie. Entonces apareció otra de aquellas figuras encapuchadas, atravesando lentamente el pasillo del fondo. Esta vez fueron dos. Se desplazaban juntas, apenas separadas del piso, completamente silenciosas. Retrocedí hasta la cocina sin dejar de mirar el corredor. Las figuras desaparecieron detrás de una puerta cerrada y justo cuando pensé salir corriendo de la casa, escuché el sonido más horrible de toda mi vida. Una campana comenzó a sonar debajo del suelo. No parecía venir del exterior ni de una iglesia cercana. Venía desde las entrañas mismas de la casa. Fueron 3 campanadas exactas, lentas, huecas. Cada una hacía vibrar las paredes como si algo gigantesco estuviera despertando bajo la construcción antigua. Después de la tercera campanada, todo quedó en silencio durante unos segundos, pero ese silencio se sintió peor que el ruido. La casa entera parecía contener la respiración. Entonces comenzaron los golpes bajo el piso. Eran secos y lentos, avanzando desde el corredor hasta la cocina donde yo estaba parado. Sentía claramente cómo vibraban las tablas debajo de mis botas. Agarré el candil y corrí hacia el patio trasero buscando una salida, pero la puerta que daba al exterior estaba atorada, aunque horas antes había abierto sin problema alguno. Mientras intentaba forzar la puerta, escuché algo arrastrándose detrás de mí. Volteé y vi una de aquellas figuras encapuchadas detenida al final del corredor. El rostro estaba completamente oscuro debajo de la tela, pero podía sentir que me observaba. Luego apareció otra más cerca de la cocina, después otra junto a la escalera. Ninguna caminaba realmente, solo avanzaban lentamente deslizándose sobre el suelo. El aire comenzó a oler igual que el túnel bajo la trampilla, una mezcla insoportable de humedad podrida y algo parecido a carne encerrada durante años. Corrí hacia el patio central y recordé que ahí había una cisterna vieja cubierta con una tapa de madera. La había revisado días antes y todavía conservaba espacio seco en el fondo. Abrí la tapa como pude y descendí usando una escalera oxidada. Apenas bajé, escuché pasos arriba, moviéndose alrededor de la abertura. Apagué el candil para no delatarme y permanecí completamente inmóvil dentro de la oscuridad. Desde ahí abajo podía escuchar claramente cómo algo recorría el borde de la cisterna,
raspando lentamente la madera con las uñas. No sé cuánto tiempo permanecí escondido ahí, tal vez horas. El cuerpo me dolía por estar agachado entre humedad y lodo. Afuera seguían escuchándose movimientos por toda la casa, arrastres largos y golpes en las paredes. Luego volvió la campana, 3 veces otra vez. Cada sonido hacía temblar el agua acumulada en el fondo de la cisterna. Después de la última campanada, escuché algo mucho peor. Varias voces comenzaron a murmurar encima de mí, hablando tan bajo que no distinguía palabras, aunque parecía que rezaban al mismo tiempo. Cuando amaneció, reuní valor para salir. La casa estaba completamente silenciosa, pero había cambios que no estaban antes. El mueble que había colocado sobre la trampilla apareció movido varios metros. La puerta del túnel permanecía abierta. Desde arriba, alcanzaba a verse que algunas piedras habían sido retiradas durante la noche. No bajé para comprobar quién lo hizo. Agarré mis cosas, salí de la propiedad y crucé el río casi corriendo. Ni siquiera regresé por el resto de mi ropa ni por el dinero que todavía me debían. Pensé que todo terminaría cuando abandonara Álamos, pero estaba equivocado. Durante años seguí escuchando la campana en distintos lugares donde viví. Siempre eran 3 campanadas lentas, generalmente de madrugada. A veces despertaba convencido de escuchar pasos dentro de las paredes de mi departamento o murmullos detrás del baño. Nunca veía nada directamente, pero el sonido regresaba cuando menos lo esperaba. Dejé de hablar del tema porque nadie me creía. Con el tiempo intenté convencerme de que aquella casa solamente me había dejado dañado de los nervios. Pasaron muchos años antes de que volviera a saber algo relacionado con aquella casona. Yo ya vivía lejos de Sonora y había tratado de rehacer mi vida evitando pensar en todo eso. Una tarde recibí una llamada de un antiguo conocido de Álamos. Me dijo que la propiedad finalmente iba a demolerse porque nadie había querido comprarla. También mencionó que todavía quedaban algunas cajas con documentos viejos guardados ahí, incluyendo papeles firmados con mi nombre cuando acepté cuidar el lugar. Necesitaban que yo regresara para cerrar legalmente el asunto. No quería volver, pero terminé aceptando porque necesitaba resolver aquello de una vez. Llegué a Álamos durante temporada de lluvias y desde que crucé el río Cuchujaqui sentí la misma presión en el pecho que había sentido años atrás. El pueblo parecía más vacío y envejecido. Algunas personas todavía recordaban la casa, aunque evitaban hablar demasiado del tema. Cuando llegué al terreno, encontré la construcción peor que antes. Parte del techo estaba derrumbado y las ventanas parecían agujeros negros mirando hacia el patio lleno de hierba seca. Entré acompañado por 2 trabajadores encargados de revisar la demolición, pero ninguno quiso quedarse demasiado tiempo adentro. Recogimos varias cajas llenas de papeles húmedos y muebles destruidos. Mientras revisábamos un cuarto cercano a la cocina, uno de los hombres encontró la trampilla oxidada. Dijo que quizá debajo habría tuberías antiguas o un sótano útil para inspeccionar. Sentí un escalofrío inmediato. Traté de convencerlos de dejar eso cerrado, pero ya habían comenzado a mover las piedras usando herramientas. El aire podrido volvió a salir desde el túnel igual que años atrás. Uno de los trabajadores descendió primero con una lámpara. Apenas avanzó unos metros, comenzó a gritar desesperado. El otro hombre y yo corrimos para ayudarlo a subir. Venía pálido, temblando tanto que apenas podía hablar. Solo repetía que había huesos abajo, muchísimos. Decía que las paredes del túnel continuaban más profundo y que al final existía un cuarto lleno de restos humanos amontonados detrás de las piedras marcadas con cruces torcidas. Antes de que pudiéramos reaccionar, la campana volvió a sonar debajo del suelo. 3 veces. Exactas. Lentísimas. Los trabajadores abandonaron la propiedad inmediatamente y jamás regresaron. Esa misma tarde llegaron autoridades para inspeccionar el sitio.
Encontraron restos humanos antiguos ocultos dentro del túnel, aunque nunca dieron detalles completos sobre cuántos eran ni desde cuándo estaban ahí. Escuché rumores de que décadas atrás había existido un grupo religioso clandestino relacionado con desapariciones en la región, pero oficialmente nunca confirmaron nada. La casa fue demolida semanas después. Yo observé desde lejos cómo tiraban los muros, esperando sentir alivio cuando todo terminara convertido en escombros y polvo. Creí que destruir la casa acabaría por fin con todo, pero esa última noche en Álamos entendí que algunas cosas no desaparecen tan fácilmente. Me hospedé en un hotel pequeño cerca de la plaza antes de marcharme definitivamente. Cerca de las 3 de la mañana desperté sobresaltado. Afuera no había lluvia ni viento. Entonces escuché claramente las 3 campanadas, huecas, profundas, exactamente iguales a las de aquella casa. Permanecí sentado hasta el amanecer mirando la puerta del cuarto, comprendiendo por primera vez que nunca escapé realmente de aquel lugar. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.